bancos. Parece una muy buena idea, va en la línea de hacer bancos más fuertes. El problema es que va a ser difícil conseguir capital para los bancos en los próximos meses. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los bancos para cumplir los ratios regulatorios de capital medio, capital sobre activos? Pues nada, tener que achicar su tamaño. Achicar su tamaño significa conceder menos créditos. Conceder menos créditos puede amenazar una incipiente recuperación en Europa e incluso ser un lastre para la recuperación. Es importante que estos países no caigan, ¿no? Porque uno podría decir, después de todo, Grecia solo representa el 2% del PBI en la eurozona, pero cuando hablamos de Italia y España en conjunto estamos hablando del 30% de la zona euro, y la exposición de bancos de economías más grandes a la economía española o a la economía italiana son realmente considerables. Por ejemplo, la banca francesa tiene una exposición a deuda italiana, a deuda española, equivalente al 60% de todo su patrimonio. Es una caída de estos países realmente tendría repercusiones muy sensibles sobre el sistema financiero de Francia y de Alemania. A pesar de esto, nosotros seguimos pensando que el escenario central seguirá siendo de una salida ordenada de la deuda griega, en el que se abrirán los mercados mayoristas para los bancos europeos y en donde continuará el crecimiento mundial y los países europeos cumplen con sus compromisos. En ese caso, las economías emergentes desaceleran, pero no de manera tan sensible. Sin embargo, a raíz de estas indefiniciones, el escenario de riesgo empieza a tomar una probabilidad cada vez mayor y en ese caso habría recesión en las economías desarrolladas y emergentes desacelerando de manera más intensa. Solamente algunos elementos a tener en cuenta para gestionar la crisis en el corto plazo. Lo principal debe ser contener un mayor contagio y estabilizar los mercados financieros. En este contexto, lo que hay que hacer es obviamente implementar rápidamente las mejoras y las ampliaciones de capital que se van a hacer al Fondo de Estabilización Europeo. Esto tiene que entrar rápidamente, no se puede dilatar más tiempo porque si no las tensiones y las dudas van a seguir en los mercados. Y en el interín deberíamos tener un Banco Central como un prestamista de última instancia que dé un apoyo temporal de liquidez a los países. Aquí termino. Sin embargo, hay que decir que a mediano plazo las economías avanzadas van hacia un periodo de lento crecimiento. Van hacia un periodo de lento crecimiento porque los ajustes requeridos que tienen que hacer tomarán tiempo y los latinoamericanos sabemos bien qué significa eso. Van a tener que hacer procesos de consolidación fiscal, ordenar sus finanzas públicas, van a tener que reestructurar sus sistemas financieros, recapitalizarlos, ¿no? Hacerlos más fuertes, van a tener que generar reformas estructurales para incrementar la eficiencia y la productividad de sus economías. En el caso de Italia, el crecimiento de los últimos 10 años, o 10 años previos a la crisis ha sido de solamente 1%, ¿no? Con lo cual Italia básicamente ha estado gastando más de lo que le permite su ingreso disponible y hoy en día está altamente endeudado. Entonces se requieren reformas estructurales en este sentido. Pero todas estas cosas, todos estos elementos, como bien sabemos, aquí en esta parte del mundo toman tiempo, ¿no? Nosotros, como país, lo que deberíamos estar pensando es que el entorno externo va a otorgar menos soporte en los próximos años. Entonces deberíamos pensar en fuentes de crecimiento más domésticas, más endógenas. Puede ser, por ejemplo, pensar en medidas para reducir la informalidad, lo que ampliaría mercados, lo que ampliaría capacidad de gasto. Pensar en medidas para seguir generando una economía más competitiva, en el caso del Perú, y mejorar la calidad del gasto público y básicamente orientarla hacia un mayor desarrollo de la infraestructura, tener estas medidas como soporte para el crecimiento en los próximos años mientras le damos tiempo al mundo industrializado a que ordene la casa. Muchas gracias. Ahora, para hacer su presentación, invitamos al doctor Zenón Quispe Misaico, jefe del Departamento del Programa Monetario del Banco Central de Reserva, a plantearnos qué se viene para el Perú más específicamente aún. En primer lugar, muchísimas gracias a este foro de Cátedra Perú por invitarnos a esta conferencia.
Ya Hugo ha dicho muchos aspectos de la crisis en Europa. Yo voy a tratar de resumir la parte de Europa en dos aspectos fundamentales, ¿no? El entorno internacional, ya Hugo nos lo ha manifestado, ¿verdad? Menor crecimiento de la economía mundial, mucha volatilidad en los mercados financieros y también de commodities. Para economías como la peruana, los precios de los commodities todavía son importantes, aun cuando estamos comenzando a diversificar nuestras exportaciones hacia el ámbito de las no tradicionales, lo cual es también crucial para nuestra economía. En el caso de Estados Unidos, todavía tendrá una baja tasa de crecimiento y en el caso de Europa, inclusive esa tasa de crecimiento se estaría aproximando a cero. Quería comenzar con esta matriz que la he llamado riesgo de contraparte. Ha sido elaborado con base a información que publica el Banco de Pagos Internacionales. ¿Qué cosa tiene esta matriz? Tiene, digamos, la posición neta de deuda de cada uno de los países hacia los otros dentro de la zona de euro y algunos otros países importantes a nivel global. ¿Por qué Grecia fue un problema? Ya Hugo nos lo estaba anunciando, ¿verdad? Si ustedes ven la última fila donde está Grecia, ¿verdad? Grecia le debe prácticamente a cada uno de estos países y además tenía una deuda como porcentaje del PBI del 166%. Por consiguiente, de ahí la importancia de por qué había que resolver el problema griego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es que Grecia entra en default, afecta a la posición, de financiamiento de las otras economías desde el punto de vista bancario, ¿verdad? Esto es información solamente para los bancos y por consiguiente debilita a esas economías y podría conducirlos por problemas financieros, por falta de fondos por el lado crediticio hacia una mayor recesión. Las perspectivas de crecimiento, estas son, publicaciones que hace el Fondo Monetario Internacional con respecto a qué se espera para cada una de las zonas a nivel global con respecto al crecimiento, ¿no? Se espera que el mundo efectivamente se está desacelerando, pero va a estar creciendo a un nivel de aproximadamente el 4%, aunque, como ya les he anunciado, la OECD esta mañana dijo que eso disminuía hasta un 3.4% desde su perspectiva, efectivamente. Quizá es bueno ver también las encuestas que se hacen a nivel global sobre el grado de optimismo sobre el desenvolvimiento de la economía global. Y se ha visto pues que para el caso de las economías desarrolladas, Europa está sufriendo desde el punto de vista de la confianza de las gentes, ¿verdad? Una caída en términos de perspectivas. Tanto por el lado de la producción de manufactura como por el lado de la producción de servicios. Esto implica, pues, de que si es que hay problemas financieros, se va a traducir en nivel de actividad y por consiguiente perspectivas de crecimiento menores, que ya nos habían estado manifestando anteriormente. Si es que Estados Unidos tiene una recuperación más lenta del que estamos previendo, efectivamente nosotros también deberíamos trasladar nuestra visión desde afuera más bien hacia adentro, como ya Hugo nos lo ha adelantado, ¿verdad? Otro riesgo que deberíamos observar para el caso de la economía peruana es China, ¿verdad? ¿Qué está pasando con China? China se está desacelerando, pero lo está haciendo en forma voluntaria, porque la política económica, la política monetaria de China está siendo conducida a tratar de suavizar, ¿verdad?, esa expansión fuerte que tiene para reducir posibilidades de algún tipo de burbujas en su mercado hipotecario o burbujas en su mercado doméstico de tal manera que no tenga problemas financieros. Considerando ello, evaluemos pues cómo está Perú, ¿cierto? Si observamos la evolución del crecimiento del Producto Bruto Interno en América Latina, Perú todavía está liderando ese proceso. ¿De qué manera nosotros podríamos preservar este desenvolvimiento? Todos los países estamos sujetos a la posibilidad de este contagio, ¿verdad?, de la crisis. En el crecimiento del Producto Bruto Interno para el caso peruano hasta la fecha ha estado más o menos entre el 5.8 y 7.6% aproximadamente, o 5.5% últimamente, y más o menos esa es la perspectiva de mediano plazo también, ¿cierto? Hay confianza del consumidor en Perú. Ese índice está en el tramo optimista en forma sostenida desde la finalización de la crisis global, de la crisis subprime, ¿verdad?
Eso también se refleja en la importación de bienes de consumo duradero en la economía doméstica. Esta se ha estado desenvolviendo más o menos razonablemente, lo cual nos haría pensar que nuestra economía está desarrollándose con bastante confianza todavía. Nuestros volúmenes de exportaciones han estado creciendo, pero aquí quiero presentarles un detalle muy importante. La parte no tradicional ha tenido una expansión significativa y es lo que nosotros deberíamos estar fomentando, la diversificación. Además, obviamente, del fomento de la economía doméstica, la diversificación es crucial y nuestro potencial es abundante. Bien, ese es el escenario. ¿Y qué es lo que se está haciendo como para poder suavizar cualquier tipo de riesgos que pueda haber para con la economía peruana? Evidentemente, hay dos tipos de políticas genéricas que nosotros deberíamos adoptar, ¿verdad? La política monetaria debería tener en un principio acciones preventivas. Sin embargo, pueden haber algunos errores pequeños de cálculo. Las acciones correctivas son más fáciles de manejar, ¿sí o no? Si hemos hecho cosas preventivamente, la parte correctiva es más. Ese tipo de política, ese tipo de esquema es la que estamos implementando desde el Banco Central de Reserva y la estamos tratando de preservar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Reducción de vulnerabilidades macrofinancieras. Tenemos que identificar, ¿hay vulnerabilidades de liquidez en la banca peruana? No las hay. Y en todo caso, si las hubiera, ¿de qué forma la estamos previniendo? Estamos exigiéndole a los bancos mayores requerimientos de encaje, de tal manera que se mantengan líquidos, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Si es que hay un enfriamiento de la liquidez global, evidentemente los flujos financieros hacia una economía como la peruana, que está globalizada, cuyo mercado de capitales está bastante interconectado al mundo, ¿verdad? Esos flujos financieros probablemente se detengan. Al detenerse esos flujos financieros, podría detenerse los flujos crediticios, que no queremos que pase eso, ¿verdad? ¿Qué hace el Banco Central para que eso no suceda? Baja el encaje. Los bancos van a tener la liquidez necesaria como para poder seguir sosteniendo los flujos crediticios y por consiguiente no se afecte el dinamismo de la actividad económica. Además, la gestión de deuda pública neta del sector público obviamente está funcionando razonablemente con persistentes superávits fiscales en el tiempo y por consiguiente reducciones importantes de la deuda y al mismo tiempo no solamente reducción de la deuda externa, sino además convertir la deuda en moneda nacional y además extender el plazo de esa deuda. Bien, si es que eso se ha manejado bien, entonces el riesgo residual es menor. El Banco Central, en todo caso, con coordinación con el Tesoro, con la Superintendencia de Banca y Seguros, evidentemente van a evaluar distintos escenarios de si es que hay algún contagio, si es que se profundiza la crisis europea, ¿verdad? Pero como ya hemos estado preventivamente acumulando liquidez, si es que hay un margen adicional de impacto, se evalúa la probabilidad de ese impacto. ¿En qué magnitud? Y por consiguiente, una vez identificada esa magnitud, se diseña cuál va a ser la dosis en términos de política, se elige la herramienta, qué tipo de herramienta debemos utilizar para poder atender ese desequilibrio debido a ese contagio. La dolarización es otro elemento que nosotros debemos evaluar como riesgo, como análisis de riesgo. La economía peruana está dolarizada, pero está dolarizada por un problema de confianza, de credibilidad en la moneda local, que en algún momento, debido a altos niveles de inflación, la gente se ha dolarizado para proteger sus ingresos. Por consiguiente, es un riesgo implícito. El crédito en dólares todavía está en niveles del 45%, ¿verdad? Sin embargo, la generación de dólares de la economía doméstica, si lo ponemos en términos genéricos, está casi en el 20-25%, por consiguiente hay un descalce. El Banco Central trata de minimizar cualquier efecto de ese descalce, ¿verdad? Tratando de suavizar la volatilidad del tipo de cambio. Todavía no se percibe recesión global, todavía la economía global está creciendo, esas son las proyecciones, pero hay mucho riesgo con respecto a la economía americana, con respecto a la insolvencia de las economías europeas y probablemente cierto enfriamiento de la economía china, ¿no? La economía peruana posiblemente reduzca un poquito sus niveles de crecimiento el próximo año, sin embargo no va a bajar pues de los niveles del 5% en promedio, debería estar en aproximadamente 5.5%, un poquito más optimista que Huguito, ¿no?
y el Banco Central viene manteniendo